días se ha hecho viral y con justa razón que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido una disculpa a los Reyes Católicos con los hechos históricos de la, creo yo, mal llamada conquista. Fue una invasión, fue un genocidio en muchas regiones. En muchas no, pero en la mayoría sí fue un genocidio. Sin embargo, también nos trajo una culturación, dos culturas se encontraron y hay una riqueza cultural impresionante que hasta hoy en nuestros días tenemos. Y se ha hecho polémico, se ha hecho viral, unos dicen que sí, unos dicen que no. Y bueno, este tema no puedo yo dejarlo de pasar porque... bueno, como antropóloga y como etnohistoriadora, pues es algo así como que tocar las fibras a mi ser antropológico, y sí habrá que tomar el tema bastante en serio bajo los términos de la historia, bajo lo que nos precede como mexicanos. ¿Qué es ser un mexicano? Es muy distinto a ser una persona indígena, una persona de los pueblos originarios, etc., ¿no? Hay unas visiones, hay ciertas culturas. Aunque convivimos en un mismo territorio, esto lleva a una construcción social y una construcción de hechos históricos muy rica, muy diversa, muy, muy, muy rica. Por eso los estudios en México históricos, tenemos en México de los mejores historiadores que puede haber. Bajo estos términos yo quería poner mi opinión sobre la mesa. Sin embargo, me parece más asequible, más viable que yo haga eco de de un pronunciamiento, más que pronunciamiento, es un comentario que hace un compañero de origen zapoteca. Él tiene una mejor visión acerca de esto, tiene su particular visión de la cual yo estoy de acuerdo. Y sí, por ahí decía un profesor, si alguien ya lo dijo mejor, no lo digas tú, mejor que lo diga esa persona. Entonces voy a hacer eco de su comentario acerca de esto de pedir disculpas de la corona española hacia lo que es hoy México. El compañero es Gubicha Guerrero Luis L. Zapoteca. Su comentario es el siguiente: México es un estado que existe desde 1821. Dicha entidad jurídica ha agraviado como ninguna otra a los pueblos originarios. Los ha asesinado, los ha despojado de sus territorios, los ha discriminado por hablar sus idiomas, los ha desconocido como naciones o etnias iguales, los ha marginado y condenado a una pobreza vergonzosa. Baste saber un poco de historia para percatarse de ello, para constatar todo lo que el Estado mexicano nos queda debiendo. Que un mandatario admirador de los liberales que despojaron a las comunidades originarias de sus territorios y asesinaron a los líderes étnicos que los defendían, pretenda exigir cuentas a un rey extranjero por agravios, ciertos o supuestos, a las naciones prehispánicas, es un disparate porque implica erigirse en representante de los pueblos. Mis señores que gobernaban el territorio de Tehuantepec negociaron y acordaron con los españoles un reconocimiento jurídico a sus tierras, aguas, montes y playas, así como a sus estructuras políticas. Dicho reconocimiento se mantuvo por 3 siglos, durante los cuales hubo problemas como es natural, pero no perdimos ni siquiera nuestro idioma. Con la llegada de los criollos al poder, que no eran más que españoles americanos, resentidos con los españoles ibéricos, perdimos nuestra autonomía y nuestro territorio, y en no pocos casos, nuestra identidad étnica. Los pocos márgenes que logramos mantener, que deben a las grandes rebeliones en contra de esos gobiernos, entre comillas, mexicanos, criollos y liberales, a un costo de miles de vidas. Me decepciona que el presidente de México pretenda hacerse de un enemigo a la medida, manoseando la historia de muchos pueblos originarios, con tal de lograr objetivos políticos electorales de cara a los 500 años de la caída de Tenochtitlán.
No tiene ese derecho. No obstante, con gusto vería una condena a los asesinos en la frontera norte que suceden con regularidad, o la exigencia de la devolución de más de la mitad del territorio que Estados Unidos en América arrebató a México hace poco más de 150 años, cuando nuestro país ya existía jurídicamente. De perdida, el reconocimiento jurídico a los pueblos originarios en entidades estatales autónomas verdaderamente confederadas en este país. Pero mientras lo anterior no suceda, pensaré que es una burda treta propagandística por parte de un gobernante de Sioux. De Sioux quiere decir no zapoteca. Él está tomando la perspectiva o está tomando un lugar bastante justo desde una cultura que ha luchado mucho por su identidad, que ha luchado hasta el cansancio, que ha ofrecido de manera brutal vidas por defender su territorio, su cultura, su lengua, etc. Me parece bastante oportuno, viable, que estas personas quienes están viviendo y quienes son parte realmente de pueblos originarios, descendientes de pueblos originarios y que luchan por estos pueblos originarios, sean quienes tomen la voz, sean quienes realmente nos den este punto de vista más objetivo, más aterrizado, más centrado, más allá de tener una opinión o no, es tener lo que se debe de hacer, un análisis profundo de lo que nos afecta aquí y en el ahora. Él está evidentemente en desacuerdo con que la disculpa se lleve antes de haber arreglado las cuestiones con los pueblos originarios hoy en México, que están siendo explotados, que están siendo ignorados. Ya lo decía Marichuy, la candidata a la presidencia, que ella también es indígena, que sería meramente un paliativo, sería realmente no hay una estructura para reivindicar a los pueblos indígenas. No hay, más allá del discurso, una reivindicación, una reposición, que a veces es hasta imposible. No podemos compensar una vida, un asesinato en pueblos indígenas. Tenemos Agua Blanca, aquí en Veracruz se ha dado mucho, etc. Es por eso, es importante, por ello, estudiar la historia, entenderla, saberla, saber en qué papel jugamos en la historia, ¿no? Bueno, he retomado las palabras de mi amigo y compañero, igual es antropólogo y etnohistoriador, pero bueno, su punto de vista me parece bastante factible. Vamos a regresar de comerciales. Les quiero recordar que el 13 de abril a las 6:30 en el Ágora va a estar este documental La Ruta de Cortés, la verdadera historia. Es gratis. Vayan, acudan, pregunten, discutan acerca del tema. Esto es para dialogar, no solamente para ver, dialoguemos, porque sí, porque no, qué nos importa, qué no nos importa. Para eso es la historia, para entenderla. Después de los cortes comerciales vamos a entrevistar a un antropólogo historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para ver su perspectiva acerca de este tema. Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos. Si quieres una educación de excelencia, el Bachillerato IBES te está esperando. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio. Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz, o pide informes al 817-2026 y al 817-4879. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES. Sociedad 3.0 Radio, innovando para ti. Descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Sí, descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Encuéntrala como Sociedad 3.0 y escucha tu programa favorito donde quiera que vayas. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio.
Secundaria y preparatoria Gabino Barrera. Educación de clase mundial. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. Estamos construyendo futuros exitosos. Contamos con secundaria, preparatoria escolariza y sabatina. Además de instalaciones amplias, maestros calificados y personal capacitado para brindarte la mejor atención. No te quedes fuera y estudia con nosotros. Visítanos en calle Costa Rica, número 415, 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-823-1105 o al 782-824-5681. Calidad educativa garantizada. 50 años de experiencia nos respaldan. Secundaria y preparatoria Gabino Barrera. Educación de clase mundial. Sociedad 3.0 Multimedios y la televisión cubana te invitan al gran estreno del documental La Ruta de Cortés, la verdadera historia. Una producción internacional Cuba-México en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz. La premier se realizará el día 13 de abril a las 18:30 horas en el auditorio de El Ágora de la ciudad, ubicada en los bajos del Parque Juárez, en Jalapa, Veracruz. Evento totalmente gratis. Te esperamos. Búscanos en las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sé un Lince, Universidad IBES. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad IBES. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos. Sé un Linces, Universidad IBES. Estudios revelan que el 50% de los adolescentes en México tienen su primera relación sexual a los 16 años, 27% de los varones y 32% de las mujeres informaron que no utilizaron ningún preservativo en la primera relación sexual. A partir de estos datos, es evidente el riesgo en que se encuentra la población juvenil en México de tener un embarazo no deseado. La encuesta detectó que tras la experiencia, 6% de las jóvenes quedaron embarazadas y 4.2% de los hombres mencionaron que fecundaron a su pareja. El deseo motivó al 12% de las adolescentes y 34% de los varones, y la curiosidad imperó en el 13% de las mujeres y 26% de los jóvenes. Interrogados sobre las razones por las que no utilizaron algún anticonceptivo en su primera relación, el 55% de los entrevistados señaló que no planeó el evento. El 15% de los casos, uno de los miembros de la pareja no quiso usarlo, y en 10% no lo consideraron necesario. Para el punto sobre la J, Fernando Martínez. Universidad Martí, educación de clase mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en Ingeniería en Tecnología y Producción, Informática e Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería, Ingeniería Ambiental y en Administración, doctorados en Ingeniería, en Educación y en Administración. Contáctanos, Poza Rica, 782-823-1105 y 822-3350. Y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umarti.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, educación de clase mundial. ¿Sabías que la Universidad IBES tiene un equipo de tocho flag femenil? Sí, el tocho flag es una modalidad americano que se juega sin placajes. En vez de tirar al suelo al jugador contrario para detener la jugada, el equipo defensor debe retirar uno de los banderines simulando así una tacleada. Los pañuelos se cuelgan en un cinturón que va en la cadera. ¡Anímate! Sé un lince. Sé IBES. Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio. Bueno, regresamos aquí al programa y siguiendo con el tema que me parece nodal, la disculpa que hizo, que está pidiendo Andrés Manuel López Obrador con respecto a la conquista de México hacia los reyes, hacia el rey. Para ello, pues vamos a consultar con quienes saben, para saber su punto de vista, su opinión. Para eso tenemos en la línea al profesor Torres Tello.
Él es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, hemos pedido su opinión acerca del tema para pues tener como un poco más de carne para formarnos cada uno nuestra opinión. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sofía. Te mando un fraternal saludo aquí desde la Ciudad de México y un saludo a todos los escuchas del programa Sociedad 3.0. Gracias, muy amable. Bueno, para presumir un poquito, él fue mi profesor en la carrera de etnohistoria. Él es, aparte de un gran amigo, es un gran profesor. Y bueno, uno tiene que preguntarle a quienes saben. Entrando en materia, Tello, ¿cómo ves esta situación que ha hecho polémica a nivel nacional e incluso internacional, la que ha pedido disculpas nuestro presidente? Mira, yo creo que a mí sí me parece que es un tratamiento muy original con respecto a lo que es estas discusiones que tendríamos que tener tanto historiadores, etnohistoriadores, este acercamiento que se da hacia Europa, México, Latinoamérica, y como tú lo has mencionado, lo sorprendente es ver cómo es que esta polémica alcanzó niveles inimaginables, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los elementos que a mí me parecen muy originales, porque además, por ejemplo, como tú sabes, el día de hoy sale donde aún se denuncia por parte de Obrador que pues alguien ventiló la famosa carta que todavía era un borrador que no había firmado, pero no sé si entra dentro de esta situación de la misma polémica, porque yo sí creo que la postura que asume López Obrador es precisamente esto de que juntos haremos historia, y bueno, todo lo que desencadena a nivel internacional, ¿no? Es sumamente importante, y qué bueno que se pueda participar, porque ya ves que por medio de las redes pues se dan miles de interpretaciones, miles de argumentaciones, y que solamente ayudan a todavía generar esta polémica. Yo creo y considero que aún los especialistas pues no le están entrando, no se están subiendo. O sea, porque yo siento que hay un grupo que se está ocupando de permear en la vida, en la opinión pública, y empiezan a usarlo para atacar al gobierno, cuando realmente es una discusión historiográfica que nos habla de relaciones fundamentales entre México y España, ¿no? O sea, que tiene que ver desde la conquista y el papel que han tenido los españoles. Claro, y de la otra parte de los españoles, pues también hay muchas opiniones. Ayer lo estaba viendo, la gente de común, de a pie, dice, bueno, pues sí, hay que ofrecerles disculpas. No soy yo aquí en el aquí y en el ahora, pero bueno, mis antepasados sí ofrezco disculpas, ¿no? Y otros, me parece que... pongámoslo así, en términos generales, de derecha, es que nosotros fuimos a llevarle civilización, ustedes estaban medio atrasados. Uh-huh. Empieza esta polémica que me parece muy escueta, muy sin piso, en donde pues ya cada quien ofrece sus opiniones, y no hay, como dices tú, no hay una profundización del tema, y los especialistas, sí, es cierto, no se montan. Yo pensaría que iba a salir brincando, no sé, un Enrique Krause, no sé, personalidades de ese tipo como para decir qué sucede, ¿no? Pero no lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que tienen mucha razón. Una lectura tiene que ver este contexto en España, una España que estamos viendo que realmente, digamos, lo que se dio, la situación de la muerte de Franco y renacer un poco, es una España donde la derecha está asentada y utiliza como esta bandera. Porque, por ejemplo, yo lo que he visto en algunas de las informaciones que se han presentado, y sobre todo la posición de artistas como Reverte, digamos que van a empezar a defender esto de la monarquía católica como si fuera esa época de la conquista, ¿no? O sea, tal pareciera que los conquistadores, incluso ya ves que, bueno, hay una imagen que también anda por ahí en internet donde sí. Cortés está pisoteando a un indígena, sí. ¿No? Y no es más que esta defensa que se hace a ultranza de la monarquía católica, que además jamás lo ha pedido. O sea, por ejemplo, un colega me presentó hay un documento en 1836
donde Isabel II simplemente acepta lo que sería la independencia nacional, pero no hay una disculpa de lo que ahí sucedió y obviamente las relaciones se fueron ahí afectadas. El segundo elemento, que es el más importante, que yo creo que sí tendría que darse los debates por parte del lado mexicano junto con los colegas españoles, porque además hay muchos españoles en México que han participado desde lo que sería el siglo XIX en la formación del Estado Nacional, y es esto de la herencia cultural. Por ejemplo, muchas de las críticas yo las siento muy racistas sobre la blanquitud del europeo, el apellido que tendremos que recibirlo, ¿no es? Y esa es una tendencia que no creo que sea la mayoría. Y yo creo que eso es lo que tenemos que construir, porque además hay que recordar que en 2 años más va a haber uno de los centenarios, ¿no? En esto del imaginario cívico, donde las celebraciones, las deudas, qué es lo que tenemos que reconocerle a los otros, tiene que formar parte importante. Yo creo que en ese sentido, la antropología mexicana y lo que sería como que yo diría que en el siglo XIX se va asentando desde el proceso de independencia y demás, este debate entre hispanofobia o hispanofilia, ¿no? Sí. Y de alguna manera es un poco lo que defiende Obrador, porque Obrador, él, digamos que parte de este discurso se mantiene en el siglo XIX, y el siglo XIX es un combate entre liberales y conservadores. Y obviamente sí tiene un peso el pasado y el legado español, ¿no? Y eso se me hace que es fundamental, que bueno, empecemos a abrir este gran debate que se tiene que dar, porque de repente hay mucha ignorancia, tanto de allá como de acá, ¿no? Y además no solo eso, que digamos que también el comentario de Andrés Manuel López Obrador pues empieza a despertar conciencias latinoamericanas, ¿no? Unas a favor o en contra, pero que claro que muchas veces digamos que los argumentos que nos están presentando pues nos favorece ampliar esta discusión y llevarlo a los grandes públicos, que yo creo que es una de las grandes ideas que pudieran darse, ¿no? Claro. Y a la par de la globalización que siempre ha existido, pero muchas personas han empezado a comparar las disculpas que ha otorgado el presidente de Canadá, como equiparándola. No sé si sea viable comparar esa situación de los pueblos originarios en Alaska, en Canadá, etcétera, junto con nosotros y nosotras. También entendiendo que tenemos aquí, bueno, no tenemos, pero hay muchos grupos de pueblos originarios que se decide sobre ellos a pesar de ellos y no con ellos, ¿no? Es por eso que también ellos están como sacando sus opiniones, que me parece que tendrían que haber sido ellas y ellos a la par de esto, o no sé tú cómo lo veas. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Yo creo que este comentario permite esta posibilidad, ¿no?, de abrir estos periodos como de conciencia, de repensar la historia, ¿no? Sí. Este acercamiento que tiene que ver hacia los orígenes y sobre todo, o también ha habido alejamientos, o sobre todo construir precisamente estos símbolos de identidad y de unión que de alguna manera permanecen, porque los vínculos están ahí. Estamos hablando de más de 300 años de permanencia, y en el siglo XIX tienen un papel muy importante los liberales españoles apoyando a los liberales mexicanos en la construcción del Estado-Nación. Pero eso yo creo que, como tú lo mencionas, se debate, digamos, en el ambiente criollo, pero yo creo que los pueblos originarios sí merecen, necesitan y requieren esta gran disculpa, esa transformación. Es algo que hasta el mismo Papa lo tendría que estar realizando. Yo creo que los pueblos nunca olvidan, la historia no olvida, digamos. Uno puede cometer una serie de salvajadas a nombre de Occidente, pero esta relación, obviamente en el inconsciente colectivo, adquiere una gran importancia, y más cuando a los pueblos se le está volviendo a plantear la cuestión del territorio, que eso también debería ser materia prima de esta cuarta transformación, o sea, que se pueda radicalizar los planteamientos que se van realizando, ¿no? O sea, digamos, porque además esta cuarta transformación, más que transformación, pues tal pareciera que es
nada más un momento de transición, que es el momento mexicano, que igual que está pasando en el caso español, ¿no? Sí. Sí, pero ahí me parece que no convendría mucho al Estado o al poderío que se empiece a cuestionar acerca del territorio, porque los bienes de las comunidades indígenas o de pueblos originarios, ahí tendrían como más peso, decir, caray, esto es territorio, ¿qué quiere decir territorio? Entonces esto es mío, no, tú. Y las transnacionales, evidentemente, pues si están aquí, ya se va a ejercer ese poder sobre las comunidades. Entonces no creo que le convenga al Estado abrir ese debate. Sí, pero yo creo que es necesario, porque mira, si tú ves ya, digamos, discutiendo las repercusiones o los ecos de este debate, en el interior se dio un gran microdebate, ¿no? Sí. O sea, como que hay un gran microdebate en las redes donde se nos presentan, por ejemplo, los devotos del PG y los vándalos, ¿no? Digamos, como ahí dando esta parte como de memes o información donde de repente tú te encuentras que hay mexicanos que de alguna manera están reivindicando esta España luminosa o eso de la religión, que realmente no ayuda mucho a entendernos, ¿no? Sí, no. Por otro lado, por ejemplo, yo creo que este debate sí, al menos hay un sector de intelectuales, por decirlo así, que están a la ofensiva y están desatados. Sí. O sea, a mí me sorprende que la gente de Obrador, digamos, en la cuestión de los medios, no salga en respuesta, pero tú ves cualquier programa de televisión de algunos medios se la viven descalificando, y estos, digamos, repercuten en la radio y en otros espacios, cuando no dan posibilidad de escuchar, como tú dices, acercarse a las comunidades y qué significa para ellos, porque una de las grandes banderas que hubo cuando el levantamiento zapatista en Chiapas fue precisamente el derribar al conquistador de esta zona, y después de eso se iniciaría el problema que se va dando, ¿no? Yo creo que, digamos, esto que se está planteando obviamente se da en un escenario de una auténtica guerra florida, ¿no? Hay un gran encono y buscar dar esa credibilidad. Hay que entenderlo porque yo creo que mucha de esta información, como lo están trabajando los medios de comunicación y ciertos sectores, es en el contexto de construir una oposición a lo que está realizando el gobierno. Y obviamente esta oposición, pues claro que se va a oponer, digamos, a todo lo que se está desarrollando, que se está, celebrando, pero es necesario replantear esto porque paradójicamente es una de las grandes discusiones que estamos dando en todos los escenarios posibles. Yo creo que sí tendría que darse un gran debate. Yo creo que pronto va a haber un evento que está organizado por un investigador con respecto a la conquista. Pero hay que entrar en debate de todo lo que ha significado España, e incluso España tendría que revisar pues las últimas inversiones que se han realizado en México, que son fatales y son terribles, ¿no? Yo creo que uno de los grandes elementos que se está presentando en esto es precisamente este nuevo debate en torno a lo que es el nacionalismo, recuperarlo, porque sí es impresionante cómo todo el mundo queda pues con los espejitos, por decirlo así, y el otro, el papel que debe tener el Estado. Y yo sí creo en el papel que debe tener el Estado, debe ser mucho más incisivo en este tipo de situaciones. Cualquier validez tiene que un presidente reclame a otros presidente en el contexto de las relaciones internacionales algo que consideran que no se ha podido cubrir hasta el día de hoy, y que además, salvo que me equivoque, históricamente no existe ese documento, no existe esa información que nos permita revisar, digamos, esta polémica que continúa ahí inconclusa. Es como una de las grandes deudas que se tienen hacia los pueblos originarios, ¿no? Claro. Entonces, ahí tendría el Instituto Nacional de Antropología que ser un poco más incisivo. Sí, es cierto que hay mucho investigador y mucha investigadora que pues han dado la vida por hacer investigaciones al respecto, ¿habría que tener un papel más incisivo ahí el Instituto de Antropología o no? No, yo creo que sí.
Claro que sí tendría que hacerlo, porque recuerda que grandes acervos documentales se encuentran en España, ¿no? Digamos, que muchos corresponden, digamos, a nivel institucional, pero yo sí creo que tendrían que abrirse toda una serie de documentos que se pueden dar, porque, por ejemplo, así como yo te reviso, digamos, o puedo comentar con respecto a la crónica, Sí. que a todos los documentos más importantes se encuentran en Sevilla, igual debería ser aquí los archivos de los republicanos españoles que se encontraban en el país para España, ¿no? Sí. O sea, digamos que ese tipo de información es fundamental, que se pueda trabajar, que se pueda conectar, que pueda haber una serie de, digamos, de situaciones donde yo sí creo que los españoles, bueno, digamos, que el Estado mexicano tiene que garantizar que los pueblos indígenas pues reclamen esas cosas, ¿no? Claro. O sea, porque un poco hace, no sé si un mes o menos de un mes, el maestro Diego Prieto hicieron una inauguración de retablos que había, ¿no? Sí. Que trajeron de Europa. Por ejemplo, así yo creo que hay muchas colecciones particulares, porque ya ves que uno de los ejemplos que tenemos del modelo neoliberal Sí. es que muchas de las piezas mexicanas pues se encuentran ahí en cuestiones particulares, y eso yo sí creo que tendría que estarse presentando de manera importante. Igual, por ejemplo, el intercambio, que sí existe, pero es muy limitado, digamos, de hacer eventos recíprocos, de una gran discusión. De aquí a 2 años yo creo que ese es uno de los debates que debemos nosotros aprovechar para incorporar, porque por desgracia también mucho de este debate con respecto al nacionalismo que es necesario recuperar, pues tiene que incluir a las comunidades, ¿no? Y estas comunidades sí tienen muchos puntos o muchas cuestiones que tendrían que darnos, ¿no? Claro. Un profesor, otro profesor, Alejandro Durán, lo recordará, siempre hace Claro que sí. mucho énfasis en que por qué a los pueblos indígenas siempre se les ve como personas de segunda clase, ¿no? Siempre va y se les da una dádiva y siempre, ay, pobrecitos, esta paternalidad que el gobierno siempre lo ha tenido, y bueno, con López Obrador yo lo he visto bastante marcado, esta paternalidad de mis hijos, ¿no? Que pues en lo personal sí me da cierto cuscús de que eso pues no debe de ser, y es ahí donde se mete en el saco, en la no discusión, a no entender, a no escuchar, a no callarnos como no pertenecientes a pueblos indígenas, como sociedad en general, a no escuchar a esos a quienes afecta directamente, ¿no? Me parece. Yo creo que tenemos en la puerta, te lo digo, por ejemplo, viene el problema del Tren Maya. Ah, sí. El Tren Maya es rechazado por la mayoría de las... Bueno, en primer lugar, el INE, los investigadores que trabajan en los centros mayas, están hablando, digamos, de una afectación que va a haber de más de 3,000 sitios, Claro. ¿no? Segundo lugar, por ejemplo, Sectur, o bueno, la gente que está ahí, porque es lo que te digo, que el problema que enfrenta el gobierno de Obrador es que de repente pues esta transición incorpora gente del antiguo régimen, y tal parece que dice, no, es que no, yo no vengo a consultarle a ustedes lo que vamos a hacer, Sí. eso se va a hacer. Sí. Y el otro, que los grandes actores, que son los pueblos indios, claro que tienen comentarios, ¿cómo no va a afectar, digamos, esas zonas? Y a mí, en lo personal, me preocupa mucho Calakmul, por ejemplo. Sí. Calakmul, que lo que le está dando la posibilidad de, digamos, de sobrevivir es no tener contacto cerca con la gente, y más con nosotros. O sea, en el momento actual, como que los que hacen turismo cultural o lo que tú quieras, es sumamente depredador. Claro. O sea, de hecho ya se han reportado en algunas zonas que son muy importantes, que ya con el acceso a la carretera, pues ya te tienes ahí matando a los jaguares y a otras especies Sí. en peligro de extinción. Sí. No, yo sí creo que es fundamental que se pueda incorporar, y en todos los niveles y en todas las discusiones, pero es algo que no han entendido, porque obviamente en esta transformación o transición pues no se sientan a dialogar. A los pueblos indios y a muchas comunidades nada más se les debe informar, Sí. ¿no? Que es lo que un poco hacen. Sí. No se está trabajando. Yo sí creo, como tú mencionas, por ejemplo, y un abrazo a Alejandro Durán, digamos, que andan por allá, o sea que sí tienen que empezarle a meter o a darle de otra manera, digamos, incorporando, escuchando a la gente, porque hay que respetar, digamos, tanto las formas de religiosidad, estas formas culturales tan importantes que han logrado
sobrevivir hasta nuestros días, ¿no? Claro. Que han estado manteniéndose, pero además dentro de sus propias, digamos, situaciones que se van dando, ¿no? Claro. Es aquí donde yo veo la importancia, bastante importante, vaya la redundancia, de enseñar bien la historia, ¿no? De enseñar, de tener una conciencia social desde pequeñas y desde pequeños, y que realmente, pues, la educación en México está cojeando en ello. Sí, está durísima la formación, digamos, yo te lo digo como profesor que he sido de la Escuela de Antropología desde hace 25 años y cada día nos llegan peor preparada la gente. Pero no solamente eso, sino que hoy es muy difícil hacer las prácticas de campo. Sí. Y yo creo que es fundamental. Si algo, por ejemplo, digamos, los que pasan por las carreras antropológicas, es clave que puedan tener contacto con las comunidades, que puedan entender, digamos, en qué condiciones viven, digamos, estas, y qué es lo que nosotros tenemos que aportar desde nuestra, digamos, de nuestro espacio, ¿no? Sí. O sea, porque de alguna forma se debe presentar así, porque no todo es civilizar, modernizar, destruir, sino que tenemos que rescatar y hacer que, por ejemplo, muchas de las cuestiones que nos están planteando se estén dando, y eso tiene que ver con la formación. Y ya ves que por desgracia ahorita en la escuela pues es un relajo, Sí, ya. ¿no? O sea, yo no creo que haya condiciones, pero sin embargo, sí creo que hay compañeros antropólogos, etnólogos, historiadores que están dispuestos a entrar en estos grandes debates, porque eso era la escuela de antropología en los años 40. Sí. O sea, los que abren estos debates, es uno de los grandes debates que hay de la relación en México-España, tienen que ver con el fenómeno de la conquista, y paradójicamente los que forman a estas grandes discusiones, digamos, es Iglesias, Gaos, todo el exilio español que viene a México, y los investigadores, Zavala y otros, digamos, van a empezar a desarrollar, o Gorman, por ejemplo, Claro. van a empezar esta gran polémica que se ha dado de las relaciones o de estos vínculos culturales entre México y España, ¿no? Que pueden ser a nivel institucional o pueden ser a nivel, digamos, como que personal y de formación, con maestros muy fuertes que hoy son, digamos, de alguna manera recordados. Y rescatados no solamente por su gran aporte bibliográfico y de estudios, sino también por su participación, vinculación y poder despertar en los estudiantes esta parte como social, esta parte como de compromiso. Sí. Porque de repente se nos olvida, ¿no?, que la escuela pública te permitió que tú estudiaras. Sí. Y la escuela pública, o sea, tú no le estás retribuyendo a la comunidad, de repente mucha gente, o sea, digamos, son muchos, intelectual en el sentido gramsciano, digamos, no aportan más que estar del otro lado, ¿no? Sí. O sea, estar justificando lo que está sucediendo, que es el despojo. Claro. Bueno, el tema me parece que es nodal en esta cuarta transformación, o como sociedad mexicana me parece nodal, por eso invitamos a entrevista de radio a este profesor y amigo. El tema da para mucho, espero que en próximas emisiones pues me permita seguir escuchando tu opinión, porque me parece que hay que tener información acerca de temas tan fuertes, tan importantes. Y bueno, antes que nada te agradezco que hayas tomado la llamada y espero que en siguientes emisiones sigamos con estos comentarios. Y bueno, recuerda que estoy, digamos, como siempre, cuando se pueda, pues poder externar esta opinión. Esta Claro. opinión, de alguna manera, pues se hace ahí en la trinchera, ¿no? Y Claro. es la trinchera de los salones, de la academia, cómo se va formando, cómo se va tomando. Pero también tú ves, por ejemplo, que tenemos que estar nosotros muy como que observadores de lo que va sucediendo, porque si ves la polémica es impresionante. Claro, sí, es o sea, importante, digamos, sí. cualquiera que ponías te daban 10 respuestas Sí. diferentes, desde las más duras, como te digo, esta gran, digamos, que de esta guerra florida, Claro. y por otro lado ya empiezas a escuchar argumentos más sólidos, Claro. y que precisamente yo creo que tiene que ver con el papel que tiene el Estado en la actualidad, Así es. el papel del nacionalismo,
Eso hemos perdido. O sea, si creemos nosotros que van a venir Trump, el rey de España, Putin o quien sea, a decirnos cómo construir México, estamos perdidos en el espacio. Si estamos pensando que todo es el mercado, que todo es lo que nos piden los grandes capitales y las grandes inversiones, de las cuales España tiene un papel fundamental, pues no creo que sea esa una de las salidas. Yo creo y apuesto más a esta toma de conciencia que te digo. Yo creo que sí hay que rebasar los planteamientos que hace la Cuarta Transformación, sí hay que reconocerle cosas que está realizando, como este tipo de comentarios que de repente se vuelve una arenga impresionante, ¿no? O sea, pero bueno, ahí estaremos y estaremos contigo con mucho gusto y cuando quieras tomar nuestra opinión, ¿no? Claro que sí. Bueno, el tiempo nos ha comido, Tello. Muy amable, te agradezco de nuevo, un abrazo por allá a todos y que la lucha siga allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y un saludo a las y los compañeros de allá. Gracias, Tello. Dale, gracias a ti. Bye, hasta luego, nos vemos. Bueno, nos despedimos. Síganme en mis redes sociales, en YouTube y en Facebook como Sofía Máximo Navarro y en Instagram como generando_consultoría. Gracias y bonito fin de semana a todas y a todos. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes de 6 a 7 de la tarde, porque lo personal es político, por Sociedad 3.0 Radio.